Mi madre, al ver que yo solo ganaba $3.000 al mes y aún no tenía novia, decidió arreglarme un matrimonio con una presidenta ejecutiva. Ella mide 1,68. Nunca vuelve a casa. Y me lanzó una tarjeta negra sin límite, solo para que no interfiriera en sus citas con su primer amor. Yo, obediente, tomé la tarjeta y me fui al bar, donde llamé a 99 jovencitas modelos y estuve de fiesta hasta las 3 de la mañana. Recién entonces mi esposa ejecutiva me llamó, preguntando cuándo volvería a casa. Respondí a la ligera: ya casi. Del otro lado, su voz ordenó: videollamada. Yo le escribí rápido: no llevo ropa, es muy incómodo. Un segundo después, ella me envió una foto. Miré, la que no llevaba ropa era la modelo que estaba a mi lado. Si te atreves a tocarle el pecho otra vez, te rompo la mano. Me reí con frialdad y colgué. ¿Una exesposa tiene derecho a controlarme acaso? Un mes antes, su primer amor había regresado y firmó conmigo un pacto. Si ella me abandonaba por él 9 veces, yo perdería. Acepté sin dudar. Solo quería saber si en el corazón de mi esposa quedaba algo de afecto. Y lo vi con mis propios ojos. Una y otra vez, ella me daba la espalda sin titubear y corría a los brazos de su primer amor. Hoy fue la 9ª vez. Solo por una llamada de Pedro. Ximena me dejó tirado en la autopista bajo un aguacero. Tengo un asunto urgente. Vete tú solo en taxi. No le importó la lluvia. No le importó mi dolor de estómago. Solo se cubrió con su paraguas y se marchó en su coche. Mientras veía el auto perderse en la distancia, sentí el pecho desgarrarse, y caminé solo bajo la lluvia, con los zapatos de cuero destrozándome los pies hasta sangrar. 5 horas después, cojeando logré llegar a la mansión Citlali. Apreté el vientre con dolor insoportable y me desplomé en el suelo. La lluvia nublaba mi vista. En la penumbra, vi a Pedro acercarse con un paraguas y una sonrisa arrogante. Duele mucho, ¿verdad? ¿Ahora te arrepientes de haber firmado ese pacto conmigo? ¿De verdad pensabas que en todos estos años Ximena te tenía cariño? ¿Olvidaste que el único al que siempre he amado es a mí? El sentimiento entre ustedes, frente a mí, no vale nada. Me levanté tambaleante, con el rostro tan pálido como cenizas. 9 veces ya. Ganaste, como querías. Me divorciaré de Ximena. Regresé tambaleándome a casa. Saqué el acuerdo de divorcio que había preparado desde la apuesta. Lo firmé y se lo empujé a Pedro. Entrégaselo para que lo firme. Pedro alzó las cejas, sorprendido. ¿Por qué debo ser yo quien lo entregue? Le respondí con frialdad. No quiero perder tiempo explicándole por qué debo divorciarme. Solo si los papeles vienen de ti. Los firmará sin mirar. Al oír eso, los ojos de Pedro brillaron de triunfo. Fingiendo consuelo, dijo: no te deprimas. En unos días te presentaré a otra belleza. Yo asentí. De acuerdo. Al ver mi aceptación tan tajante, Pedro quedó perplejo. ¿Aceptas así de rápido? ¿Ya olvidaste a Ximena? Solté una risa amarga. En toda mi vida, solo he entregado el corazón a una mujer. Y este es el final que recibo. Le di 9 oportunidades. Y sigo con las manos vacías. Si aún no la dejo ir, solo me estaría humillando yo mismo. De ahora en adelante, viviré solo para mí. Apenas terminé de hablar, la puerta se abrió. Ximena regresaba en ese momento. Y al ver a Pedro, se sorprendió. Pedro, ¿no te había llevado al hospital? ¿Por qué estás aquí? Pedro no explicó nada. Solo le puso el acuerdo frente a ella. Solo necesito que firmes un papel. Ximena mantuvo la mirada fija en Pedro, sin siquiera mirar lo que era. Lo firmó de inmediato. Luego preguntó: ¿qué es esto? Pedro iba a decir la verdad, pero cambió de idea. Un regalo sorpresa que Carlos y yo preparamos para ti. En un mes lo sabrás. Te aseguro que será una gran sorpresa. Al escucharlo, Ximena quiso mirar con más detalle. Pero Pedro ya me lo había devuelto y se marchó. Al día siguiente, en la reunión de excompañeros, apenas me vieron comenzaron a bromear. Carlos, ¿por qué vienes solo? ¿No trajiste a tu esposa? ¿Ximena está muy ocupada? Aún no alcanzaba a responder. Cuando Pedro, sentado al centro, contestó por mí. Esta mañana tuvo reunión hasta las 11. Por la tarde negocia una cooperación. Seguro no tiene tiempo. Al ver lo bien que conocía la agenda de Ximena, todos rieron. Verdaderos amigos de la infancia. Se entienden en todo. Pedro levantó la copa, sonriendo. No exactamente. Es que anoche ella me llevó a casa y me lo contó. ¿Así que siguen en contacto constante? El vínculo desde niños es especial. Parecen novios. Otro agregó: menos mal que Carlos es de mente abierta. Sabe que la amistad entre Ximena y Pedro es fuerte y no se molesta. La verdad, si Pedro hubiera querido estar con Ximena, ya lo habría hecho. Todos saben que Ximena solo escucha a Pedro. Le es totalmente fiel. Pedro, cada vez más orgulloso, añadió: así es. De hecho, es hasta gracioso. Cuando le dije que persiguiera a Carlos, lo hizo. Incluso la propuesta de matrimonio fue porque yo se lo recordé. Y entonces se acordó de darle a Carlos el papel de esposo. Quien conoce la historia diría que es amor. Quien no, pensaría que yo la obligué. Al oírlo, mi corazón se desgarró. Yo creía que Ximena había aceptado mi propuesta conmovida por mi sinceridad. Pero resultó que,
Incluso este matrimonio había sido orquestado por Pedro. En ese instante, sentí el pecho oprimido, tan ahogado que estuve a punto de caer al suelo. En la sala privada aún resonaban las risas y las charlas. Yo no pude evitar levantarme para ir al baño. Cuando regresé, ya más calmado, todos habían empezado un juego. Justo en ese momento, Pedro perdió, y le tocó la carta de verdad. Por favor, dinos quién ha sido la persona que más tiempo te ha perseguido en la vida. Y da un ejemplo como prueba. Apenas escuché la pregunta, mi cuerpo tembló y aparté la mirada. Pedro sonrió con calma y respondió. Esa persona empezó a perseguirme desde que tenía 7 años. Y ya han pasado casi 20 años. Cuando era adolescente, incluso me regaló una reliquia familiar, diciendo que en toda su vida solo me amaría a mí. Cada vez que escuchaba que tenía novia, ella bebía sin parar hasta emborracharse. Y además, durante los años que estuve estudiando en el extranjero, cada semana volaba para visitarme, trayéndome la comida que me gustaba, gastando dinero sin reparos con tal de estar conmigo. Cada palabra se clavaba en mis oídos como un cuchillo, levantando tormentas en mi corazón. Recordé que cuando me casé con Ximena, su madre pidió entregar esa reliquia familiar, pero Ximena dijo que la había perdido. A veces regresaba borracha, diciendo que era por asuntos de trabajo. Y yo, tonto, le preparaba sopa para la resaca. En cada ocasión importante, decía que tenía viajes de negocios. Y yo mismo organizaba su equipaje, poniendo con cuidado la comida que le gustaba. Mientras yo entregaba todo mi corazón a esta relación, ella nunca había dejado ir a la luz de luna en su corazón. Y yo no lo sabía. El pecho me dolía tanto que apenas podía respirar. En la sala, al terminar de escuchar, un grupo de amigos se alborotó. ¿Quién es esa persona? ¿Pedro? ¿La conocemos? Alguien tan fiel y persistente. Seguro te conmovió, ¿verdad? Si de verdad llegan a estar juntos, tienes que presentárnosla. Pedro me lanzó una mirada llena de insinuaciones y sonrió con frialdad. De acuerdo, el próximo mes la traeré para que la conozcan. Apenas terminó de hablar, Ximena empujó la puerta y entró sonriendo. ¿A quién vas a presentar? ¿Y por qué hasta el mes que viene? Pedro, ¿ya terminaste? ¿No dijiste que íbamos a la ópera? Su mirada recorrió la sala y, al verme, se detuvo con nerviosismo. Carlos, ¿qué haces aquí? Recordé que esa mañana me había llevado al centro comercial, diciendo que trabajaría hasta tarde, que no la esperara, y resultaba que ese trabajo extra era ir a la ópera con Pedro. Sonreí sin sonido y alcé la vista hacia ella. Como ves, solo una reunión de excompañeros de universidad. Ella asintió repetidamente y cambió de tema. Justo a tiempo, déjame llevarte a casa. Yo pedí un taxi desde el teléfono y contesté con calma. No hace falta, puedo ir solo, ustedes vayan a la ópera. Dicho esto, me giré y bajé las escaleras. En los días siguientes, Ximena se quedó en casa sin salir. Yo, en cambio, empecé a empacar mis cosas en silencio. Ropa que ya no usaba, la pulsera que alguna vez le compré, las cortinas, las tazas de pareja, y todas las fotos juntos. Al verme de repente sacando tantas cosas, pareció sorprendida y quiso preguntar. Pero justo sonó el teléfono de Pedro. Ximena dejó todo de lado enseguida y salió con el móvil en mano. Vi claramente el número en la pantalla. Sabía que iba a buscar a Pedro. Cuando desapareció, junté todas esas memorias y las tiré a la basura. Apenas terminé, recibí la llamada de la asistente de Ximena. Señor Carlos, venga rápido al Club BC. A la directora Ximena le ha pasado algo. Su voz, normalmente tranquila, ahora estaba llena de urgencia. Y sentí un vuelco en el corazón. Tomé un taxi hasta allí. Y descubrí que era un club de carreras. ¿No se suponía que había ido con Pedro? ¿Por qué estaba aquí? Al llegar, vi a la mujer frente a Ximena y lo entendí de inmediato. Mía. La novia universitaria de Pedro. Fumadora, pendenciera y aficionada a las carreras. Decían que aunque terminaron, seguía aferrada a él. Ahora, caída en desgracia, había vuelto a molestar a su ex. Efectivamente, no me equivocaba. Mía lanzó un traje de carreras frente a Ximena. A Pedro nunca le han gustado las chicas dóciles como tú. A él solo le atrae lo arriesgado, lo emocionante. Si dices que puedes protegerlo, corre contra mí. Quien pierda, no podrá volver a molestar a Pedro en su vida. Ximena recogió el traje con rostro helado. Trato hecho. Alrededor, un grupo de chicas de la alta sociedad se apresuró a detenerla. Ximena, ella lleva años corriendo. Tú nunca has pisado una pista. No puedes ganarle. No arriesgues tu vida. Ya estás casada. No vale la pena poner tu vida en juego por Pedro. Si algo te pasa, ¿qué será de Carlos? Pero Ximena no escuchó. Solo lanzó una mirada a Pedro y dijo con suavidad firme. No perderé. Lo que él quiera, se lo daré. Ese tono dulce pero decidido hizo que apretara el puño sin darme cuenta. Algunas chicas, al verme llegar, me alaron de inmediato, pidiéndome que la convenciera. Frente a la puerta, el corazón me palpitaba con fuerza. Yo no sabía nada de carreras. Pero era obvio que Ximena no tenía oportunidad. Si realmente corría, podía perder la vida. Había decidido dejarla ir, pero quedarme de brazos cruzados viendo cómo buscaba la muerte.
No podía. Tras pensarlo bien, levanté la mano dispuesto a abrir la puerta. Y en ese momento, Pedro salió. En sus ojos brillaba una sonrisa burlona. ¿Vienes a convencer a Ximena de que se retire? No pierdas tu tiempo. Para ella, tú solo eres un plan de repuesto. ¿Cómo crees que dejaría a Pedro por una palabra tuya? Al ver esa sonrisa de triunfo, sentí un puñal en el corazón. Ella te ama tanto. ¿Y tú qué? Si elegiste estar con ella, ¿cómo puedes dejarla ir hacia la muerte? ¿Por qué no la detienes? Pedro soltó una carcajada como si hubiera escuchado un chiste. ¿Y por qué debería detenerla? ¿No lo encuentras interesante? Una mujer que, por mí, es capaz de tirar por la borda todos sus límites, arriesgando la vida para demostrar su amor. Si la elegí, quiero ver si se atreve a amarme, al punto de sacrificar su vida. ¿Acaso no es esta la mejor oportunidad para ponerla a prueba? Cada palabra era como una piedra pesada que caía directo en mi corazón, haciéndolo hundirse hasta el fondo del abismo, con mis entrañas retorciéndose de dolor. Tantas frases se agolpaban en mi garganta. Mis labios se movían claramente, pero no pude pronunciar ni una sola palabra. Al verme así, Pedro tomó el teléfono y marcó el número de Ximena. Ella, por supuesto, no va a rendirse. Entonces déjame demostrártelo una vez más. Llámala y dile que acabas de sufrir un accidente, que estás en urgencias. Veamos si por ti renuncia a esta carrera. El tono de llamada resonaba en todo el pasillo. Poco después, al otro lado contestaron: Carlos, estoy en una reunión. Si tienes algo que decir, hablamos luego. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó, mirando la pantalla apagada. Mi mano cayó inerte, y con una sonrisa amarga dejé escapar 4 palabras. Has vuelto a ganar. En la pista sinuosa y peligrosa, 2 autos se alternaban la delantera, rozándose a cada metro. En la pantalla, la velocidad de Ximena se mantenía al máximo, pero no lograba dejar atrás a su rival, Mía. Mía conducía con calma, con aire de ocio, provocándola a propósito, mientras Ximena apretaba los dientes sin prestar atención, volcando toda su energía. En la última vuelta, pisó el acelerador hasta el fondo. Pero aún así, la distancia entre los 2 autos seguía siendo grande. En cada curva, Mía se pegaba intencionalmente, claramente con la intención de humillarla. Todos creían que Ximena estaba destinada a perder. Suspiros y murmullos se alzaban por todas partes. Yo también estaba por marcharme. Pero en el instante siguiente, un grito desgarrador resonó detrás. Me giré, y vi el coche negro de Ximena embestir al de Mía en la última curva. En un parpadeo, el auto blanco se vio obligado a girar bruscamente. Perdió el control y salió disparado fuera de la pista. Ximena, en cambio, aprovechó la oportunidad y cruzó la línea de meta. El precio: su coche no alcanzó a frenar. Se estrelló de lleno contra las barreras. El vehículo volcó, la parte delantera quedó destrozada, y un fuego violento comenzó a arder. Las gradas quedaron en silencio. Nadie imaginaba que Ximena se arriesgaría de esa manera. Incluso Pedro, que al inicio permanecía indiferente, ahora corría desesperado hacia la pista. Entre el humo espeso, Ximena salió tambaleándose del coche, cubierta de sangre, pero aún sujetando firmemente la mano de Pedro. Y lo llevó frente a Mía. Alzó el brazo y gritó: Has perdido. Desde hoy, Carlos jamás podrá molestar a Pedro otra vez. 9 años de conocerla, Ximena siempre había sido dulce, elegante y serena. Era la primera vez que la veía tan arrogante, resplandeciendo con tanta fuerza. Y también la última. Los vítores estallaron. Yo, en cambio, me giré en silencio y me marché. Esta vez, no quedaba nada de apego en mí. A medianoche, Ximena aún no había regresado. Solo envió un mensaje breve: Me voy de viaje de trabajo por una semana. Poco después, Pedro me mandó una foto. Estaban celebrando con amigos. Él añadió: Ximena dice que ganar esta carrera fue tan emocionante, que quiere llevarme al extranjero a festejar. Yo respondí con una sola palabra: sí. Aproveché ese tiempo para hacer las maletas y preparar un plan de viaje detallado. Luego compré un boleto de avión para volver a mi ciudad natal. La aerolínea me llamó para confirmar. Repetí: sí, boleto de ida y vuelta en una semana. Una voz familiar sonó detrás de mí. ¿Volver a tu ciudad? ¿A dónde quieres ir? Me sobresalté y al girarme, vi que Ximena estaba allí desde hacía rato. Evitando su mirada inquisitiva, colgué la llamada y respondí con calma: a visitar a mis padres. Ximena asintió sin preguntar más, y sacó una caja de regalo delicada. Carlos, esta vez escogí para ti un perfume masculino. Mira si te gusta. Lo abrí, lo olí superficialmente y lo dejé a un lado. Sí, me gusta. Esa indiferencia la sorprendió por un instante. Ximena se acercó y me abrazó suavemente. ¿Qué te pasa últimamente? He estado fuera tanto tiempo, y ni una sola vez me enviaste un mensaje. ¿Estás deprimido? Me quedé desconcertado, incluso mientras estaba absorta con Pedro. Aún reparaba en estos detalles. Al verme callado, Ximena creyó que de verdad estaba triste. Se puso de puntillas para besarme. Yo la aparté, me giré hacia el baño y dije: hoy estoy cansado. Otro día. Mirando mi espalda, Ximena quedó atónita. Al día siguiente, dijo tener una sorpresa y me llevó a un restaurante. Al abrir la puerta de un salón privado en la azotea,
Un aroma floral lo inundaba todo, con velas titilantes. Ella sonrió y me acomodó la silla. Carlos, ¿te gusta? Guardé silencio unos segundos, y me senté sin responder. Toda la mesa estaba llena de mis platos favoritos. Ximena incluso me peló los camarones con sus propias manos. Durante toda la cena, buscaba temas de conversación sin cesar, recordando incluso los primeros recuerdos de nuestro noviazgo. Esa repentina ternura me incomodaba más que conmoverme. Pregunté, ¿qué te pasa hoy? Ximena sonrió levemente. Te vi triste, solo quiero que estés más feliz. Y aún hay otra sorpresa. Dicho esto, miró su reloj y descorrió las cortinas. El cielo estalló con el estruendo de los fuegos artificiales. Destellos brillantes en forma de corazones resplandecían en la noche. Me quedé helado en el lugar. ¿Todo esto, lo planeaste tú? Antes de que pudiera escuchar la respuesta de Ximena, la puerta de la sala se abrió de golpe. Pedro entró con un grupo de personas. Algunos levantaban cámaras y disparaban ráfagas de fotos. Para apoyar esta cita de hoy. ¿Estás satisfecha? Raya, dijo con una sonrisa orgullosa. Esta es la sorpresa que preparé con esmero. ¿No te emociona? Al oír ese tono arrogante, me quedé rígido. Giré la cabeza hacia Ximena y repetí la pregunta, con la voz temblorosa. ¿Todo esto, lo planeaste tú? Ella no notó el cambio en mi tono. Solo negó suavemente con la cabeza y sonrió hacia Pedro. Fue idea de Pedro. ¿Qué pasa? Pedro rió con triunfo. Así es. Escuché que en su aniversario de bodas ella te dejó plantado. Así que le di esta idea, asegurándome de que tuvieras una noche inolvidable. Ah, ¿recibiste el perfume? Tardé mucho en escogerlo. ¿Te gustó? Resultó que todo era un montaje de Pedro. No era de extrañar que Ximena estuviera tan atenta hoy. Mirando el rostro de Pedro, rodeado por aquella gente. Ya no pude contenerme. Me levanté y salí directo hacia las escaleras. A medio camino, Pedro me alcanzó y gritó. ¿Qué pasa? ¿No estás contento? Una cena romántica a la luz de las velas para poner fin a esta relación. Seguro será un recuerdo imborrable en tu vida. Aquí tienes. Estas fotos son para ti. Considéralas un recuerdo. Bajé la mirada hacia las fotos que me ofrecía. En ellas, detrás de Ximena, estallaban fuegos artificiales en forma de corazón. Ella me tomaba del brazo, pareciendo muy cercana, pero bastaba una mirada para darme cuenta. Sus ojos no miraban a la cámara, sino hacia Pedro. No acepté las fotos, solo lo miré en silencio y dije, agotado, ya firmé los papeles del divorcio, y pensaba dejarla para ti. ¿Hacer esto tiene algún sentido? ¿Que no lo tiene? Pedro arqueó las cejas. Creí que te emocionarías. Está bien, si no te gusta, no jugaremos más. De todas formas, ya no tendrás otra oportunidad. Él soltó una carcajada y dio media vuelta para irse. En ese instante, la lámpara de araña del techo se soltó de repente. Decenas de kilos de cristal cayeron pesadamente. Instintivamente alcé las manos para cubrirme la cabeza. Pero vi que Ximena se lanzó hacia mí. El candelabro me golpeó, derribándome al suelo. Con el cuerpo tembloroso, intenté pedir ayuda, y alcancé a ver a Pedro llorando, abrazando a Ximena, también golpeada y ensangrentada. Ximena, ¿cómo pudiste ser tan tonta? ¿Por qué, cada vez que estoy en peligro, corres a protegerme? ¿Por qué insistes en quedarte a mi lado, sin importar cuánto te rechace? ¿Por qué? En mi corazón respondí por ella. Por amor. Mi mente se volvió cada vez más difusa. Mi vista se oscurecía. Al final, no pude resistir más y me hundí en la inconsciencia. Al despertar, vi a Pedro. Él colocó sobre la mesa una invitación de cumpleaños. En 6 días se cumple el plazo del divorcio. Justo coincide con el cumpleaños de Ximena. Ese día planeo declararme. Ella me quiere tanto. Si le doy una gran sorpresa, seguro será feliz. Ximena sufrió una conmoción cerebral leve. Estos días la cuidaré yo. Si quieres aprovechar los últimos días para estar con ella, puedo mudarme a la habitación de al lado. Cerré los ojos y respondí con voz serena. No hace falta. La persona que ella más quiere ver ahora eres tú. Y yo, ya no quiero verla más. Pedro asintió y salió cerrando la puerta. En los últimos días en el hospital, Ximena me llamó varias veces. Me envió mensajes. Nunca respondí. El día del alta, fui a realizar los trámites del divorcio. De regreso a casa, puse el certificado junto con el acuerdo firmado en una caja de regalo. Bien envuelto con un lazo. Ya con la maleta lista para irme. Me crucé con Ximena que acababa de llegar. Al verme con la maleta, se sorprendió. Hoy es mi cumpleaños. Pensaba llevarte a la fiesta. ¿A dónde vas? Le mentí con calma, sin rubor ni vacilar. Debo volar a mi ciudad natal. El vuelo es hoy. Me giré, tomé la caja de regalo de la mesa. Preparé un regalo de cumpleaños para ti. Feliz cumpleaños. Debo irme ya, no hay tiempo. Dicho esto, sin mirar su reacción, salí directamente a tomar un taxi hacia el aeropuerto. Al ver mi espalda apresurada alejándose, los párpados de Ximena temblaron incesantemente. Un mal presentimiento brotó en su corazón. Instintivamente quiso detenerme, pedirme que cambiara de vuelo, al menos quedarme para su fiesta. Pero justo entonces sonó la llamada de Pedro. Ximena, la fiesta de cumpleaños está por empezar. ¿Por qué aún no llegas? Preparé esto durante mucho tiempo para ti. Además tengo un gran regalo. Muero de ganas de mostrártelo. Dudó un instante,
pero al final condujo hasta la fiesta. La caja que dejé, la puso en el coche sin abrirla. Al verla llegar, Pedro fue rápidamente a recibirla. Ximena, ya estás aquí. Ella asintió, con mirada tierna. ¿No decías que habías preparado una sorpresa para mí? Pedro sonrió. Ximena, esta sorpresa seguro que te encantará. Subió al escenario con rapidez. Tomó el micrófono y su voz resonó en todo el salón. Gracias a todos por venir a la fiesta de cumpleaños de Ximena. Hoy es un día especial. No solo es su cumpleaños. También quiero anunciar dos buenas noticias. La primera buena noticia es felicitar a Ximena por su divorcio. Adiós al pasado, bienvenida a un nuevo futuro. La segunda buena noticia es: hoy voy a declararme oficialmente a Ximena. Aquí mismo. Ximena, me has querido tantos años. Y yo siempre he sido egoísta, consumiendo tu amor. Pero hoy, lo he comprendido todo. Quiero estar contigo para siempre. Las luces cálidas y brillantes caían sobre Pedro, como si lo envolvieran en un halo sagrado. Él miraba fijamente a los ojos de Ximena, su mirada llena de afecto y emoción. Con voz suave dijo: todo este tiempo, tú has sido el sol cálido de mi vida. Siempre a mi lado en silencio. Sin una sola queja, cuidándome en secreto. Cada momento a tu lado. Es como estrellas brillando en el cielo de mis recuerdos. Yo creí que esa dulzura era algo natural. Pero ahora entiendo, que era el refugio que construiste con tu corazón para mí. La mente de Ximena se quedó en blanco, aún sin reaccionar, cuando Pedro tomó el micrófono y se acercó a ella. Le sostuvo la mano con delicadeza y continuó: he contemplado incontables paisajes, pero solo en tus ojos encontré la pintura más hermosa. He escuchado incontables palabras, pero solo en tu cuidado. He sentido la fuerza más cálida. Desde hoy, no quiero que sigas caminando en silencio detrás de mí. Quiero caminar a tu lado, cruzar océanos, contemplar juntos el mundo entero. ¿Quieres entrar en cada instante de mi futuro? Carlos ya se divorció de ti. Todos estos años me seguiste. Sin importar lo que hiciera, siempre estabas a mi lado. Sé bien que de verdad me amas. Ahora, no quiero que sigas persiguiéndome más. Porque ya decidí estar contigo. Ximena, ¿te gusta esta sorpresa? Este es mi regalo de cumpleaños para ti. Estar contigo, que me cuides. Ximena se quedó inmóvil, sin poder reaccionar por un momento. Ximena, Pedro, al verla atónita, pensó que estaba tan conmovida que no podía hablar. La llamó, esperando su respuesta. En el corazón de Ximena surgían muchas dudas. Pero al ver el bullicio a su alrededor, no sabía cómo abrir la boca. Solo pudo mantener las apariencias. Sonreír con emoción. Señor Pedro, gracias por preparar todo esto para mí. Estoy realmente conmovida, aunque no respondió claramente. Para los presentes, el amor que Ximena había mostrado durante tantos años por Pedro, ya se daba por hecho. Solo porque aún estaba casada no lo habían hecho público. Ahora, divorciada, lo anunciaban ante todos en una fiesta tan grandiosa. Sabía que te gustaría. Al oír su respuesta, Pedro estaba plenamente satisfecho. Rió, la abrazó, y la llevó a saludar a todos. Con el rostro radiante, como si hubieran nacido para estar juntos. Los saludos resonaban por todo el salón. Felicidades, Ximena, tras tantos años, por fin lo lograste. Felicidades, directora Ximena, por encontrar tu destino. Los amantes por fin se han reunido. Así, la intromisión y la infidelidad se pintaban como algo puro e inocente. No era de extrañar que Carlos no asistiera. Algunos pocos sintieron indignación por mí. Pero todas esas voces se ahogaron en medio de las felicitaciones. Cuando terminó la fiesta ya era tarde. Al volver a la casa de los dos, Ximena abrió la puerta y encontró todo a oscuras. Entonces recordó: yo ya me había ido. Me había marchado a mi pueblo. Ximena no creía que pudiera alejarme de ella, porque sabía cuánto la amaba. Así como ella había corrido tras Pedro durante tantos años, yo también siempre había corrido tras ella. Pensando en la mañana, cuando le entregué un regalo de cumpleaños, Ximena creyó que solo estaba enojado, que solo quería que me amara de verdad. Reconocía que últimamente, por culpa de Pedro, me había descuidado. Cuando yo regresara, me compensaría. Con ese pensamiento, me llamó, sin importarle que fuera de madrugada, sin pensar que podría molestarme. Pero nadie contestó. Inconforme, envió un mensaje. Solo apareció un signo de exclamación rojo. El mensaje había sido rechazado. Ximena se enfureció, sin entender si planeaba desaparecer así. ¿Acaso quería obligarla a buscarme? Bajo la luz amarilla del salón, llevó la caja de regalo desde el coche. Sus dedos tocaron el papel de terciopelo azul sin abrir, sin adivinar qué habría dentro. Antes, los regalos que yo daba siempre eran directos. Era la primera vez que envolvía algo con tanto esmero. Sintió curiosidad, pero al abrirlo, al ver lo que había dentro, su rostro se oscureció de inmediato. Papeles de divorcio y el certificado de divorcio. Vaya, regalo de cumpleaños maravilloso. Ximena lo lanzó a un lado. Al entrar en el dormitorio, vio que todas mis pertenencias habían desaparecido. Recordó la escena de esa mañana, cuando me vio empacar, y cómo ella apenas lo tomó en serio. Ahora, junto con el disgusto al ver los documentos de divorcio, su rabia aumentó. Carlos, muy bien, solo porque pasó un poco más de tiempo con Pedro.
¿Te vas tan fácilmente? Antes parecías amarme hasta no poder liberarte. ¿Acaso todo era fingido? ¿O será, como dijo Pedro, que en realidad siempre fuiste un farsante? ¿Tu amor era tan superficial nada más? No sabía por qué, si bien estaba llena de ira, al confirmar que yo ya me había marchado y no pensaba regresar. En el corazón de Ximena surgió una sensación extraña, que la oprimía hasta dejarla sin aliento. Ella siempre había amado a Pedro, y yo no era más que un sustituto. Ximena no dejaba de repetirse a sí misma, obligándose a reprimir aquella emoción insólita. Con el ánimo pesado, bebió sola, el sabor amargo del alcohol y la sombra de su embriaguez se interponían una y otra vez en sus pensamientos. Yo, en cambio, recién salido de un matrimonio fracasado, llegué a Cataluña, una tierra misteriosa y serena. Avanzaba lentamente por las calles empedradas del casco antiguo. El eco de mis pasos sobre las piedras sonaba claro, como si narrara historias de antaño. A ambos lados del camino se alineaban pequeñas tiendas coloridas, pañuelos multicolores, artesanías delicadas, que me atrapaban en una contemplación sin prisa, dejando que mi espíritu se sumergiera en aquel mundo hermoso. Al llegar a la orilla del lago, las montañas lejanas se fundían con el azul de las aguas, formando un cuadro poético. La superficie del lago era como un espejo inmenso, resplandeciente bajo el sol. Alquilé una bicicleta y pedaleé tranquilamente junto al lago. La brisa húmeda y fresca rozaba mi rostro, llenándome de placer. A lo lejos, el monte Juan se erguía imponente. Nubes jugueteaban alrededor de su cima como en un paraíso. Junto al arroyo, el agua era cristalina, flores exuberantes estallaban en colores. Mariposas revoloteaban entre los pétalos. Cerré los ojos, sintiendo la paz y la belleza de la naturaleza, como si me hubiera fundido con montañas y ríos. Respiré profundamente, esperando que aquel aire puro arrastrara la penumbra de mi interior. No valía la pena, por alguien indigno. Había renunciado tantos años a mi libertad, encerrándome en una casa, esperando a quien solo guardaba en su corazón la sombra de otro. Sentado en silencio en un banco junto al lago, observaba distraído la superficie del agua. Los pequeños botes se mecían con las olas para luego aquietarse. Igual que mi estado de ánimo. Aunque zarandeado, al final encontraba calma. El atardecer descendió. Las nubes rojas pintaban un cuadro resplandeciente. Caminé por la orilla, los granos de arena bajo mis pies teñidos de dorado. Mi sombra alargada en el crepúsculo. Como si el destino escribiera para mí un nuevo capítulo. Lo de Ximena y Pedro, para mí, ya pertenecía al pasado. Un recuerdo cubierto por una bruma ligera, cada vez más difuso. Después llegué al casco histórico. Las calles rebosaban bullicio. A ambos lados se exhibían joyas y piedras preciosas brillantes. Paseaba por aquellas callejuelas antiguas, admirando artesanías exquisitas, impregnándome del sabor popular. Algunos ancianos, vestidos con trajes vistosos, se tomaban de la mano y bailaban alegres, sus rostros iluminados por sonrisas de felicidad. Me dejé arrastrar por aquella alegría, moviéndome suavemente al compás. Al caer la noche, el barrio antiguo se encendió con faroles brillantes. Sus reflejos centelleaban sobre el río. Me senté en una pequeña taberna junto al agua, escuchando canciones melódicas, probando un poco de vino local, y en mi corazón brotaba satisfacción y gozo. Hacía mucho que ya no pensaba en Ximena ni en Pedro, y eso era algo bueno. Con el leve mareo del alcohol, salí a caminar para despejarme. En ese momento, comenzó a llover de repente. Las gotas atravesaban la luz de los faroles que temblaban sobre el empedrado. Y todo parecía un cuadro de tinta diluida. Me refugié bajo el alero de madera carcomida. Mis dedos recogían las frías gotas, tan heladas que me devolvían la lucidez, borrando el sabor del vino aún en la yema de mis manos. Entonces, en una esquina se encendió una lámpara anaranjada. El portón cubierto de enredaderas temblaba con el viento y la lluvia. El letrero de madera relucía bajo el agua. Empujé la puerta tambaleante. Tras los arbustos de hortensias, sonó el tintinear claro de porcelanas chocando. «Carlos, ¿quieres una toalla?». Una voz suave me sorprendió, haciéndome retroceder medio paso. Una mano delicada se extendió hacia mí. «Tú, ¿cómo sabes mi nombre?». Apreté mi chaqueta empapada. La joven, llamada María, tosió levemente y alzó la mirada. Las finas venas de su muñeca asomaban mientras decía quedo. En la ceremonia de inicio en la universidad, te vi tocar el tambor en el grupo de rap. Eras tan bueno, lleno de energía, imposible de olvidar. Al decirlo, sus orejas se tiñeron de rojo. Bajo la lluvia nocturna, María se veía aún más cautivadora. Un joven experimentado cae en el deseo carnal. No pude evitar sentirme atraído por ella. Tomé la toalla de sus manos y entré en la habitación. Cuando me senté en la pequeña casa, me sorprendí al darme cuenta de lo extraño de la situación. Poder estar con una persona totalmente desconocida. En este pueblo antiguo y ajeno. En una noche lluviosa y silenciosa. Solo dos personas en una misma habitación. El ambiente estaba cargado de silencio, con una vaga insinuación de ambigüedad flotando en el aire. Me puse un poco nervioso, así que apresuradamente inicié una conversación banal. ¿También eres estudiante de Subar? Sí, en mi tercer año tuve un accidente de coche.
Desde entonces, cada año vengo aquí un tiempo para recuperarme. Al verme incómodo, María empezó a hablar más de lo habitual para disipar la tensión. Un accidente de coche, pensé para mí. Con razón tenía ese aire frágil, como una bella enferma de novela. Al notar mi interés por su historia, María se sintió aún más feliz. Yo, en cambio, no recordaba nada de ella. Pero durante todos esos años, ella siempre me había guardado en su corazón. Solo cuando empecé a salir, comprometerme y casarme, ella logró contenerse y dejar de seguirme. Después de acompañarme de regreso a mi alojamiento, María enseguida llamó a su asistente, ordenándole investigar de inmediato por qué yo había venido solo a Catalán. Aquella noche, al volver a su pequeña casa, no pudo conciliar el sueño, muy distinto al porte calmado que mostró de día frente a mí. En realidad había tenido que controlar con fuerza los latidos de su corazón, temiendo que la intensidad la delatara. «Din», vibró el teléfono. Un mensaje del asistente. Al leerlo, la comisura de sus labios se curvó sin poder contenerse. Hace unos días, en la fiesta de cumpleaños de Ximena, mi amigo de la infancia había declarado públicamente que estaba divorciado. Y delante de todos se confesó a ella. Los detalles se informarían al día siguiente. ¿Divorciada ya? Entonces, llegó mi oportunidad. Esta sí que es la mejor noticia en mucho tiempo, se dijo María, sonriendo con tanta emoción que no pudo dormir. En cuanto a mí, hacía mucho que no tenía un sueño. Soñé con la época universitaria antes de conocer a Ximena, cuando aún era un joven serio. Hubo una vez en la cafetería, que perdí la tarjeta de comida, y mi teléfono estaba sin batería. Me sentía confundido sin saber qué hacer. En ese instante, apareció una mano hermosa que pasó la tarjeta por mí. Dedos largos y delgados, piel blanca y suave. Justo mi tipo favorito. Siempre había tenido debilidad por las manos bonitas, y me quedé embobado. Cuando reaccioné y giré para dar las gracias, solo alcancé a ver su silueta alejándose. A la mañana siguiente, al despertar, recordé sin querer la mano de María entregándome la toalla la noche anterior. También increíblemente bella, al notar que estaba pensando en la mujer que apenas había conocido. Me sonrojé y traté de espantar aquellas ideas confusas. Abrí la puerta. El cielo azul brillante y la fragancia de las flores en el aire me dieron paz interior. ¡Qué coincidencia! Al levantar la vista, vi a María acercarse a saludarme y de golpe me ardió el rostro. Es cierto lo que dicen, no se escapa uno del pensar y luego encontrarse. ¿También vienes a pasear por el pueblo?, pregunté sin querer, para luego darme cuenta de lo tonto que había sonado. Cuando intenté corregirme, ya era tarde, así que forcé una sonrisa. María, al ver que tras unas pocas palabras yo me despedía apresurado, sintió un leve vacío, pero a la 10ª vez que, casualmente, nos encontramos en la misma calle, no pude evitar reír. ¿Otra coincidencia? No. Esta ya es la 10ª de hoy, dije, contando por dentro, y contemplé su sonrisa algo tímida. Ella se quedó parada con torpeza. Ese aire ingenuo me resultó adorable, así que tomé la iniciativa. ¿Qué tal si caminamos juntos para no aburrirnos? Sus ojos brillaron, asintiendo con entusiasmo. Objetivo conseguido, exclamó para sí, feliz de que las horas que pasó anoche revisando manuales en internet no hubieran sido en vano. Fingir timidez, un poco de inocencia y ciertos trucos fáciles de notar, al final habían surtido un efecto mágico. Una vez superada la vergüenza inicial. Si atrapas al crush, da igual que el gato sea blanco o negro. Todo gato es bueno. Con María como compañía, mi día se volvió sumamente alegre. Pude compensar la frustración de no haber hecho fotos en días pasados. Y para María, la dicha fue inmensa, poder fotografiar al hombre que amaba en secreto. Y además estar a su lado todo el día. Mientras tanto, en la capital, bajo el pretexto de viajar para distraerse, Ximena se fue lejos con Pedro, con el billete de avión a Catalán en la mano. Pedro preguntó al pasar, ¿por qué se te ocurrió ir precisamente a Catalán? Ximena miró fijamente el billete, y en su mente no pudo evitar recordar a mí, que tantas veces había insistido en viajar juntos a Catalán. Pero durante todos esos años, ella nunca había aceptado. Llevábamos tanto tiempo casados, y ni siquiera hubo luna de miel. Esta vez, al hablar de viajes, no entendía por qué había comprado primero el billete a Catalán. Pedro, al verla ensimismada, la tocó suavemente con el codo. ¿Qué pasa? Últimamente estás distraída, perdida en pensamientos. Despertando de golpe, Ximena forzó una sonrisa. Nada. Solo estaba pensando a dónde ir contigo. Entonces, te perdono, al menos piensas en mí. Rió Pedro, apretando su mano. Bajo la luz de la mañana, las calles empedradas cubiertas de rocío, y el abrigo de María, descansaba apaciblemente entre mis brazos. Ella se inclinaba para ayudarme a ajustar el reloj torcido. De pronto, detrás sonó el estrépito de un cristal hecho añicos. Un aroma familiar a cedro, mezclado con el olor del licor de ciruela derramado, inundó el aire. Ximena avanzaba tomada del brazo izquierdo de Pedro, riendo y charlando con intimidad. Al escuchar el ruido, me giré, y de inmediato me topé con los dos, hombro con hombro,
caminando juntos, las heridas que creía desvanecidas volvieron de golpe, nítidas como sangre fresca marcada en mi corazón. Mi mirada se detuvo en su dedo anular, un anillo de platino reluciente. Recordé entonces que, en todos esos años de matrimonio, jamás había llevado el anillo. Así que no era que no le gustaran las sortijas, sino que no quería llevarla conmigo. Y no era que no tuviera tiempo para viajar, sino que nunca quiso viajar conmigo. Contuve la urgencia de huir. Fingí calma y saludé a ambos. ¿Ocurre algo? La mano de María se posó suavemente en mi hombro tembloroso. Ese gesto hizo que las pupilas de Ximena se contrajeran. Apenas un mes sin vernos. ¿Y ya aprendiste a buscar amantes en el casco antiguo? A propósito, se aferró al brazo de Pedro y se acercó. Ácida y burlona, ¿no se saluda a los viejos conocidos? Ximena remarcó con intención la palabra amante para despreciar a María. Y también para herirme a mí. Amante, no me parece apropiado. Los dedos de María rozaron el hilo rojo en mi muñeca. El amuleto que la noche anterior había tejido después de desatar 18 bolsitas de hierbas medicinales. Al fin y al cabo, ya estamos divorciados. ¿No es así? En cuanto vio a Ximena, María recordó los documentos que su asistente le había enviado. Cada detalle la enfurecía. Deseaba correr y abofetarla. ¿Quién en su sano juicio abandona a su cónyuge solo para perseguir al supuesto primer amor? Antes no tenía derecho a intervenir. Pero ahora que estábamos divorciados. ¿Con qué cara Ximena venía a mostrar indiferencia? Levanté la vista hacia aquella pareja frente a mí, quien antes se quejaba de que pasear era agotador. Ahora aceptaba encantada recorrer las calles con Pedro. Lo del divorcio, yo no lo sé, así que no cuenta. Oír en boca ajena la confirmación de su divorcio puso a Ximena entre la ira y la vergüenza. Carlos ya encontró su segunda primavera. ¿No vas a presentarla? Pedro guardó silencio largo rato, echando un vistazo a la mujer a mi lado, cuya presencia no desmerecía en absoluto frente a Ximena, y sintió un resquemor. No es más que una perdedora frente a mí. ¿Acaso somos tan cercanos? Mi ánimo ya estaba sereno. No quería gastar palabras con esos dos detestables. El divorcio tiene tinta negra sobre blanco, el sello rojo de la oficina civil. No basta con que digas, no cuenta, para que deje de contar. Deja de engañarte. Lo tenía claro, no pensaba seguir tragando. Ya había sufrido suficiente humillación junto a ella. ¿Divorciados y aún debía soportar sus ladridos? Mi buen humor del día se había arruinado. Al escuchar mi respuesta sin miramientos, Ximena se quedó rígida. Carlos, ¿cómo puede ser así? Grosero, irracional. Antes, cuando Pedro me lo contaba, no lo creía. Ahora lo veo con mis propios ojos. Realmente solías acosarlo. ¿Yo lo acosaba? Me pareció tan ridículo que solté una carcajada. Vaya broma. Pedro, ¿acaso yo te aceo ese con acento agudo? Pedro, acorralado por mi pregunta, no se atrevió a mirarme. Al fin y al cabo, lo que había dicho antes eran puras mentiras. Con amargura, se volvió hacia Ximena y dijo: Ximena, vámonos. Carlos no nos da la bienvenida. ¿Y tú? Lanzando una mirada a María. Pedro fingió cortesía. El carácter de Carlos no es bueno. Le ruego que sea indulgente con él. Se lo pido. Incluso al irse, no olvidaba lanzar la piedra y esconder la mano, difamándome frente a otros, siempre con la pose de víctima noble, preocupado por su amigo. Pedro, eres demasiado bueno. Al oírlo aún defenderla, Ximena miró su rostro agraviado y sintió cierta ternura. ¿Hueles ese intenso olor a té verde? Raya, murmuró María a mi lado, sin dignarse a mirarlo. Sí, muy fuerte, vámonos. Entendí que María solo quería ayudarme, para que pudiera salir del apuro sin incomodidad. Pedro se puso rojo de furia, las venas marcándose en su frente. Siempre altivo ante mí, ahora quedaba en ridículo en el acto. Ximena nos miró alejar, el rostro sombrío, sin decir palabra. Tampoco notó el destello de crueldad que cruzó los ojos de Pedro. Lejos de aquella pareja desagradable, rápidamente aparté mi mano de la cintura de María. Hace un momento, gracias, Raya, dije, algo incómodo. Al ver mi reacción, María se sintió levemente decepcionada, pero se dijo que debía seguir esforzándose. Era lo que debía hacer. Me gustaste desde la noche de la bienvenida a los nuevos estudiantes. Al principio quería acercarme para conocerte, pero en aquel entonces estaba en tratamiento en el hospital y apenas iba a clases. Cuando me recuperé y volví a buscarte, ya había alguien a tu lado. Pensé que el amor en la universidad no duraría. Así que esperé siempre, hasta el día en que terminaras con ella. Pero en lugar de eso, tú le confesaste tu amor y ella aceptó. En ese momento, tus ojos estaban tan llenos de amor, tan apasionados, que me hicieron retroceder. Me dije a mí misma, está bien, con tal de que seas feliz. Por eso, después de que te casaste, intenté no preocuparme más por ti. Pero, María respiró hondo, con los ojos brillando intensamente. Esta vez fuiste tú quien apareció en mi mundo. Cuando escuché que te habías divorciado, me volví loca de alegría. Por eso en todo este tiempo me he aferrado a ti, fingiendo no entender tu rechazo y quedándome en silencio a tu lado.
Al principio pensé que con estar junto a ti, aunque fuera solo como amiga, era suficiente, con tal de que me vieras. Me bastaba, pero los seres humanos somos codiciosos. Ahora quiero más. Ya no quiero ser solo una amiga. Quiero un lugar, un derecho para poder estar contigo de manera legítima. Carlos, te amo. Pero María nunca tuvo la intención de decirlo todo de esa manera. Ella jamás pensó en ser solo amiga. Sabía que yo estaba casado y aún así no se rindió. Incluso había planeado cómo separarnos desde mucho antes, si no hubiera sido por el accidente que la obligó a recuperarse. Tal vez ya se habría interpuesto hacía tiempo. Ahora, con la aparición de Pedro que provocó mi divorcio, ella incluso pensaba que era el destino ayudándola. Sabía perfectamente que estaba aprovechándose de la desgracia ajena. Pero ¿qué importaba? Mi silencio la puso inquieta. Un pensamiento oscuro cruzó por su mente. Si no acepta, lo encerraré, para que solo pueda verme a mí. Yo murmuré, no imaginaba que me quisieras desde hace tanto tiempo. Al oírlo, me sorprendí y me conmoví. Resulta que mientras yo corría tras la silueta de Ximena, detrás de mí había alguien observándome en silencio. Mi voz se quebró, y María me abrazó con fuerza. Todos aquellos pensamientos sombríos se desvanecieron al instante. Sí, admito que me gustas un poco, pero acabo de pasar por un matrimonio fracasado. Y de verdad me da miedo empezar una nueva relación. ¿Lo entiendes? Al escuchar la palabra, gustas, el corazón de María estalló de felicidad. La expresión, un poco, decidió ignorarla. Mientras hubiera algo de afecto, estaba convencida de que se convertiría en amor. No importa, con que sientas algo por mí es suficiente. Quédate quieto, no te apartes. Espera a que yo dé el paso hacia ti. Cuando sus manos frías envolvieron mis dedos, sentí en mi pecho el crujir de un hielo que empezaba a romperse. De repente, el teléfono vibró con fuerza, mostrando una serie de llamadas perdidas de un número desconocido. Apagué el móvil sin dudar, dejando que la luz roja desapareciera por completo. En ese instante, era como si escuchara la luz de luna suave que María me entregaba. Mientras tanto, Ximena se sentía terriblemente incómoda. Esa sensación la acompañó incluso al regresar a su casa. Acostada en la cama aún pensaba en el encuentro casual conmigo esa noche. Se dio cuenta de que, al estar con María, yo mostraba una diferencia evidente en comparación con cuando estaba con ella. Aunque no quisiera admitirlo, ahora yo estaba mucho mejor, más brillante, más atractivo que cuando estaba a su lado. Al recordar las decenas de llamadas sin respuesta, Ximena se enfureció aún más. El nombre de Carlos no dejaba de rondar su mente en toda la noche. Incluso estando con Pedro, pensaba en mí y en la mujer que me acompañaba. Y Pedro también. Su mirada no dejaba de seguir a aquella mujer, con un aire que superaba al de la gente común, incluso más que el de Ximena. ¿Por qué aquel al que alguna vez menospreciaron, ahora tenía a alguien a su lado aún más destacada que ella? Ambos pensaban en otra persona, y ninguno prestaba atención a la indiferencia del otro. Por mi parte, con María todo parecía estar lleno de burbujas rosas. Yo todavía dudaba, pero María me jalaba con fuerza fuera de mis titubeos, sin dejarme escapar. Al llegar a casa, me di cuenta sorprendido de que nunca le había contado a María sobre mi divorcio. Entonces, ¿cómo lo sabía? Pensé, es mejor aclarar las cosas, no suponer por mi cuenta. Así que la llamé. Carlos, ¿te pasa algo?, preguntó ella con entusiasmo. Nunca te hablé con acento agudo de mi divorcio. ¿Cómo lo supiste?, pregunté directamente, creyendo que podía disimularlo. María se puso nerviosa un instante y luego contestó apresuradamente. Carlos, espérame, iré a verte enseguida. Mientras esperaba, aproveché para ordenar un poco la habitación. Al fin y al cabo, al principio hay que mantener una buena impresión. Poco después, sonaron unos golpes en la puerta. Abrí para dejarla entrar, esperando una explicación. Lo siento, Carlos, el primer día que te vi, estabas solo aquí. Me preocupé y fui a preguntar a otros. Entonces escuché que te habías divorciado. No te enfades, ¿sí? Sus ojos parecían los de un cachorro desvalido. Su voz mimosa, seguramente recién aprendida en algún lugar, esperaba tener efecto. Suspiré suavemente. No te culpo, solo que de repente pensé en ello. Y tú ya sabías que me había divorciado. Al verla hacer pucheros, la verdad es que no me sentí molesto. Incluso me pareció adorable. Sabías que me había divorciado. No quiero aprovecharme de tu momento difícil para meterme en tu vida. Pero no puedo evitarlo. Me gustas demasiado. Sé lo que vas a decir. María me interrumpió apresurada. No me gusta verte menospreciarte a ti mismo. Para mí, siempre has sido el mejor. En el mundo del amor, yo no tengo nada. Tampoco sé nada. Aunque en la estación de tus sentimientos yo no sea la primera pasajera. Tú eres el único para mí. Eres la persona más importante de mi vida. No importa cómo vivas tus días. Yo los viviré contigo. No importa dónde vayas. Yo te seguiré, aunque de tu propia boca salieran las palabras. Ya no te amo, ya no te necesito. Aún así nada podría separarnos. Al escuchar otra confesión de María, una vez más quedé conmovido por sus sentimientos. Es difícil permanecer indiferente ante un amor tan ardiente. Por eso, no la culpé por haberme seguido en secreto.
sino que la abracé con ternura y respondí suavemente a su afecto. En aquellas noches de insomnio, las ovejas saltarinas en mis recuerdos se convirtieron en miles de imágenes de ella. Cuando María despertó del sueño, recordando que la noche anterior nos habíamos confesado, su rostro se llenó de sonrisas. Se levantó de un salto, ansiosa por verme de inmediato. Al abrir la puerta, me encontró frente a su habitación, con un ramo de gardenias blancas en mis manos. El lenguaje de las gardenias es el amor eterno, la fidelidad para toda la vida. El aroma de las flores flotaba con la brisa. Pero para María, la sonrisa de Carlos brillaba más que todas las flores en la ciudad. María, anoche estuve pensando toda la noche. No puedo responder de inmediato a un amor tan intenso. Pero he decidido estar contigo. Y pondré todo mi corazón en que sientas un amor correspondido. Espero que a partir de ahora podamos tomarnos de la mano y recorrer juntos toda la vida. Dije todo de un tirón. Luego, con timidez, esperé su reacción. Como no contestaba, levanté la vista, y vi que los ojos siempre serenos y firmes de María ahora estaban enrojecidos. A punto de llorar, me puse nervioso, quería consolarla pero de repente no supe qué decir. Antes de pensar en nada, María ya me abrazaba con fuerza, sollozando. Gracias. ¿Qué hago ahora? Siento que hoy te amo incluso más que ayer. Aquella mañana, al verme frente a ella con los brazos llenos de flores, María aún sentía que no era real. Solo cuando me rodeó con sus brazos, esa sensación ilusoria comenzó a desvanecerse. El viaje terminó, y decidí quedarme para acompañar a María en su recuperación. Cuando volvimos a la capital, ya había llegado el invierno. Una gran nevada cubría todo. La antigua y bulliciosa ciudad se vistió de un frío apagado. El cielo, como un enorme telón gris, se cernía pesado y silencioso. Los árboles en la calle temblaban bajo el viento helado. Sus ramas desnudas lucían aún más desoladas contra el cielo sombrío. Apenas salí del aeropuerto, el viento del norte me hizo estremecer. Por suerte solo había un corto tramo bajo la ventisca. Siempre me ha gustado la nieve. Nací en el cálido sur y, en mi primer año en la capital para la universidad, al ver nevar por primera vez, todavía recuerdo esa emoción. Era como si el mundo hubiera silenciado todo sonido, quedando solo el murmullo de la nieve cayendo. Los transeúntes apresurados se encogían para huir del frío. Solo aquellos venidos del sur, que nunca habían visto nevar, jugaban con inocencia. Yo era uno de ellos. Desde que me volvió a encontrar, la vida de Ximena y Pedro cambió. Ya no se consentían como antes. En una fiesta, Pedro hizo un berrinche buscando mimos. Y ella, sin pensarlo, le soltó. ¿Puedes dejar de ser tan infantil? ¿Por qué no aprendes un poco de Carlos y muestras algo de consideración? Aquella frase encendió un interruptor extraño. Lo que antes le parecía en Pedro vivacidad y ternura, ahora le resultaba infantilismo y capricho. Empezó a compararlo conmigo. Cuando ella viajaba por trabajo, yo preparaba su equipaje, sus cosas, incluso dulces para ella. Siempre me preocupaba por si estaba cansada. En cambio, Pedro nunca se fijaba en eso. Antes, aunque fuera tarde, yo la esperaba despierto hasta que regresara. Pedro, en cambio, nunca esperaba, y siempre le pedía que hablara bajo, que no lo molestara en su descanso. Las injusticias en la vida conyugal parecieron quedar expuestas desde que yo me fui. Ximena empezó a ver que la inmadurez de Pedro ya no era algo entrañable, sino una molestia. Por su parte, al notar el cambio en Ximena, Pedro ya no pudo sostener su orgullo. Se comparaba conmigo una y otra vez, convencido de que Ximena ya no lo amaba. Tuvo lo que quería, pero nunca lo valoró. Y el resultado fue un conflicto cada vez más profundo. En ese momento, Mía se acercó a Pedro, llenando el vacío que Ximena había dejado. Pero Mía no podía darle la vida que él deseaba. Así que solo pudieron mantener una relación oculta. Ximena, que ya no prestaba atención a Pedro, ni siquiera notó la diferencia. Solo pensaba que últimamente Pedro causaba menos problemas. E incluso creyó que por fin se estaba centrando en su carrera. Sin embargo, al escuchar que yo había regresado, su mente dejó de estar en Pedro. Y cuando Pedro lo supo, los recuerdos humillantes en Cataluña regresaron, junto con el hecho de que Ximena siempre me tomaba a mí como comparación. Claramente antes él consideraba a Carlos un perro lamebotas, incluso el perro lamebotas de otro perro lamebotas, y ahora se atrevía a tratarlo así. Apenas regresé, ya quería hacerme pagar. Entonces, con toda naturalidad, le comentó al delegado de la clase en la universidad que quería reunir a los amigos. El delegado enseguida organizó una reunión de exalumnos. En realidad yo no quería asistir. No deseaba encontrarme con Pedro una vez más. Pero el delegado insistió tanto que no tuve manera de rechazar. Y terminé yendo. Cuando llegué, casi todos estaban presentes, excepto Pedro. Pensaba sentarme junto a algunos conocidos, cuando de pronto el delegado preguntó: «He oído que te divorciaste de Ximena, ¿es verdad?». La sala, antes bulliciosa, quedó en silencio. Yo no veía el divorcio como algo tan grave, así que lo confirmé abiertamente para evitar problemas futuros. «Sí, nos separamos». «Vaya, ¿y fuiste capaz de dejar ir a alguien tan excelente como Ximena?». «Simplemente no éramos compatibles». No quise dar más explicaciones. Alguien murmuró:
Dicen que Ximena y Pedro están juntos. ¿Será por eso? De inmediato otro añadió. ¿Cómo va a ser? Si Pedro quisiera estar con Ximena, ¿qué oportunidad habría tenido Carlos? El delegado giró la conversación hacia el tema de Ximena enamorada de Pedro, y hasta suspiró. Es cierto, todos sabemos lo que Ximena siente por Pedro. Carlos no puede compararse, si no fuera porque Pedro se lo permitió. Carlos jamás habría tenido la oportunidad de casarse con Ximena. Después todos siguieron hablando de cuánto había consentido Ximena a Pedro, sin ver nada de malo en que una mujer casada tratara así a su amor de infancia. Ni mostrar el menor respeto hacia mí. Su exmarido, uno tras otro se unieron para criticarme. Incluso quienes se sentían incómodos terminaron arrastrados por la ola de comentarios. El delegado, al ver mi rostro sombrío, rió burlón. ¿Qué pasa, Carlos? No te vas a enojar, ¿verdad? No hemos dicho nada falso. Todo es la verdad. No seas tan débil. Una reunión de exalumnos terminó convirtiéndose en un juicio contra mí. Si todavía no entendiera el verdadero propósito de esa fiesta, sería un completo idiota. Justo cuando iba a levantarme para marcharme, Pedro entró por la puerta, interrumpiendo, saludó sonriente. Perdón a todos por llegar tarde. Es que Ximena se preocupó de que pasara frío y me obligó a ponerme otra chaqueta. Ay, Ximena sigue siendo tan buena contigo. ¿Eh? Justo estábamos hablando de ustedes tres. Oh, ¿Carlos también vino? Pensé que estarías tan enojado que no vendrías. Pedro se coordinó con el delegado para seguir la farsa. No es culpa de nadie. Es por Ximena, desde que regresé al país. Ella siempre me ha tratado como antes. Carlos, por celos, pidió el divorcio y me echó la culpa. Yo también me siento mal. Pero Ximena me ama a mí, no a él. Eso no lo puedo cambiar. Alguien susurró. Qué lástima, vivieron juntos tantos años y nunca fue amado. Carlos es realmente desafortunado. Yo solté una risa sarcástica, pensando, si ese era el objetivo de todos ustedes. Lo siento, Ximena para mí ya no es más que una extraña familiar. ¿Qué quieres decir con eso, Carlos? ¿Acaso no quiero solo reconciliarme contigo? Pedro ni siquiera había terminado la frase cuando ya se le llenaban los ojos de lágrimas. Aparentando agravio, al ver eso, yo solté una carcajada, mientras él fingía ser la víctima. Yo reía. De inmediato todos corrieron a consolar a Pedro. Sin prestarme atención, miré a esos viejos compañeros de clase y de pronto me parecieron desconocidos. ¿Con tan solo unas cuantas palabras podían darle la espalda a uno así? Sin ganas de gastar más aliento, me levanté para irme. Apenas llegué a la puerta, Pedro me siguió, se inclinó a mi oído y susurró. Haré que pierdas toda tu reputación en la comunidad de exalumnos. Dicho eso, fingió caer por las escaleras, como si yo lo hubiera empujado. Todos corrieron hacia él, y al verlo en el suelo, empezaron a culparme de inmediato. En ese momento apareció Ximena. Me vio rodeado y atacado, mientras Pedro era levantado, y sin averiguar nada me regañó. Carlos, ¿por qué siempre tienes que enfrentarte a Pedro? Pídele perdón ya. Yo solté una risa fría. ¿Perdón? ¿Para qué tienen ojos entonces? ¿Y las cámaras de seguridad? ¿Son de adorno? Ximena se mostró molesta, pero, como siempre, protegió instintivamente a Pedro. No puedes desquitarte con él solo porque yo no te amo. No te creas el centro del mundo. La miré y me pareció ridículo. Eso que llamaba ser buena conmigo no era más que sacrificarme para proteger a Pedro. Justo entonces apareció María. Al verme acorralado, avanzó furiosa. Parece que últimamente el grupo Sila anda demasiado tranquilo. A partir de ahora no quiero ver a ninguno de ustedes en ningún sector relacionado con María Carlos Group. Su asistente enseguida trajo la grabación de seguridad y la proyectó. Las imágenes mostraban claramente cómo Pedro había provocado todo a propósito. María no dijo más y me sacó de allí sin contemplaciones. Al ver su forma decidida de actuar, el personal de seguridad también acudió. Y recién entonces todos comprendieron que se habían metido con alguien con quien no debían. Muchos de los que trabajaban en filiales de María Carlos Group recibieron al poco tiempo un correo de despido. Se sintieron tan agraviados que quisieron culpar a Pedro. Pero al ver que estaba junto a Ximena, una mujer igualmente intocable, tragaron su rabia en silencio. Era, literalmente, cuando los dioses luchan, los pequeños demonios sufren. Algunos socios comerciales de María Carlos Group, al enterarse, temieron ser arrastrados en el escándalo y fueron despedidos de inmediato. Cuando todo terminó y la gente se dispersó, en las redes sociales esta historia se volvió un tema candente de discusión. Hoy, la acción de tirarse una piedra sobre su propio pie, de Pedro, provocó que su reputación prácticamente se desplomara por completo. Antes, el hecho de declararse a Ximena justo después del divorcio ya bastaba para que la gente lo detestara. Pero como todos sabían que Ximena lo había perseguido durante años, muchos todavía lo excusaban, diciendo que él solo era una víctima sin remedio. Esta vez fue diferente. Todo se dio vuelta. Una cuenta anónima difundió el asunto en X, lo que generó una ola de comentarios. Cuando el muro cae, todos se empujan. Nadie estuvo ya de su lado. Todos lo insultaban como un traidor verde. Alguien que, sabiendo que la mujer estaba casada,
Aún se metía en medio. Al enterarse, Pedro enfureció tanto que destrozó toda la casa. Mientras tanto, el lado de Ximena también entró en caos. Los socios con contratos vigentes se empezaron a demorar, poniendo excusas de haber ofendido a la persona equivocada. Los contratos que debían renovarse cambiaron hacia la competencia. Ximena estaba tan ocupada que prácticamente vivía en la empresa. Pedro, en cambio, no lograba contactarla. En ese momento, Mía siempre estaba a su lado, mostrándose atenta y cariñosa. Entre la rabia y el alcohol, Pedro y Mía terminaron acostándose. Luego él mismo se consoló pensando: estos días Ximena ha estado fría solo porque está muy ocupada o aún no se acostumbra al divorcio. En el fondo, sigue siendo tan tolerante como siempre. Con esa idea, se volvió aún más despreocupado con Mía. Iban al cine, de viaje, e incluso la llevaba a dormir a la casa. Todos los gastos, por supuesto, pagados con la tarjeta suplementaria de Ximena. En la empresa, Ximena se veía abrumada cada vez que su móvil le notificaba otro gasto de esa tarjeta. Temblaba de la rabia. Pedro no solo no se preocupaba por ella, sino que mientras la compañía estaba en crisis, él se daba la gran vida derrochando. Un día, por muy ocupada que estuviera, decidió volver a casa. Apenas abrió la puerta, lo primero que vio fueron ropas tiradas por todas partes. Del dormitorio venían gemidos íntimos. Incrédula, empujó la puerta y entró. Allí estaban Pedro y Mía, desnudos y enredados. Al verla aparecer de repente, Pedro gritó aterrado y corrió a cubrir a Mía con una manta. De lo nervioso que estaba, su cuerpo quedó atrapado dentro de ella y no pudo separarse. Aquella escena fue tan impactante que Ximena se desmayó al instante. Llegaron 2 ambulancias. Una se llevó a Ximena, la otra a Pedro y a Mía. Como no podían separarse, ni siquiera pudieron vestirse, y los paramédicos tuvieron que envolverlos en una sábana a ambos. Ser descubiertos engañando es algo común, pero ser descubiertos y además no poder despegarse era un espectáculo rarísimo. La gente alrededor miraba sin disimulo, y alguien grabó la escena para subirla a internet. En pocos minutos, el vídeo se difundió como pólvora. Los internautas se transformaron en reyes de los memes, burlándose sin parar. Conocidos también aportaron información extra. Toda la historia de la infancia compartida sin límites. Los rumores de que fue amante. Todo salió a la luz. Incluso un vídeo de un cumpleaños pasado de Ximena reapareció. Resultó que el que se metió en medio entonces era precisamente Pedro. El mismo que ahora había sido sorprendido en la cama. Las redes se llenaron de burlas. Unos lo llamaban amor de infancia que lo merecía. Otros, tonto enamorado. Mientras en internet estallaba. En el hospital los 3 aún no sabían nada. Al despertar, Ximena bloqueó la tarjeta suplementaria. Cortó toda ayuda a la familia de Pedro. Y lo echó del lujoso apartamento. Todo fue gestionado por su asistente. Ella ni siquiera quiso verlo en persona. La familia de Pedro, ya en declive por malas decisiones. Sin el apoyo de Ximena quedó en bancarrota. Mía también se marchó, pues solo se había acercado para sacar provecho. Arruinado, Pedro intentó desesperadamente acercarse a Ximena, pero siempre fue detenido por los guardias. Ximena, por su parte, tampoco estaba mejor. Traicionada, furiosa, y cometiendo error tras error en el trabajo. Su compañía, ya en apuros, terminó hecha trizas, cuando la quiebra se volvió inevitable. Su cuerpo, recién recuperado de la última crisis, colapsó otra vez en la oficina, escupiendo sangre, y fue llevada al hospital. Al despertar, la empresa ya estaba oficialmente disuelta. Todas las cuentas, propiedades y vehículos congelados, sin un lugar a donde ir. Recién entonces Ximena pensó en mí. En el pasado fui tan bueno con Ximena, pero ella jamás supo valorarlo. Bastaba con que Pedro moviera un dedo, y ella corría hacia él, lo que finalmente llevó a toda esta tragedia. Sin un lugar donde desahogarse, Ximena se negó a admitir que todo provenía de su propia frivolidad y vacilación, y eligió culpar de todo a Pedro. Ella misma lo buscó para provocar problemas. Y Pedro, acorralado, terminó contactando a los peces que alguna vez habían salido de aquel estanque. Pero los únicos que respondieron eran papeles secundarios sin saber nada. Cosas triviales que no podían sostener la vida lujosa de antes. Cuando vio a Ximena acudir a él, Pedro creyó que podrían volver a ser como antes. Pero en realidad ella solo vino a reprocharle. Los dos empezaron a destrozarse mutuamente. Tú, que eres un inútil, ¿todavía me culpas a mí? ¿Acaso te obligué a arrastrarte detrás de mí? ¿No fuiste tú quien siempre me mantenía colgado, mandándome señales sin parar? Si no hubiera sido por ti, Carlos y yo nunca habríamos terminado. Apenas extendí la mano y ya corrías hacia mí. ¿Acaso todo fue mi culpa? Fuiste tú quien lo dejó con un dolor de estómago en la autopista bajo la lluvia. ¿También fui yo quien te lo ordenó? Desde una perspectiva ajena, Ximena escuchó a Pedro enumerar cada ocasión en la que ella fue fría e indiferente conmigo. Y finalmente comprendió hasta qué punto había sido cruel. Fue ella quien me traicionó, quien me hirió. Todo era culpa suya, no de nadie más. Pedro, todo esto lo provocaste tú. ¿De verdad no sientes remordimiento?
La propia Ximena se rió de lo absurdo de su pregunta. ¿Por qué debería sentir remordimiento o arrepentimiento? Pedro sonrió con frialdad. Ximena, tú y yo fuimos amigos de la infancia. ¿No sabes bien qué clase de persona soy? Lo que yo decía, tú lo creías. ¿Acaso no te diste cuenta de cuántas mentiras inventé? Yo solo expresaba lo que ya existía en tu corazón, poniéndolo en mi boca. Siempre fingías que lo hacías por mí. Pero desde el principio hasta el final. ¿No era todo solo por ti misma? Ximena quedó sin palabras. Se dio la vuelta y se marchó, con el corazón completamente destrozado. Aún así, deseaba verme una vez más para disculparse. Pero los guardias de seguridad dispuestos por María la detuvieron en la entrada. El boomerang que ella había lanzado años atrás regresaba ahora directo a su frente. Finalmente, aprovechando un descuido, encontró la oportunidad de colarse en el estacionamiento. Cuando aparecí, ella ya estaba frente a mí. La observé un buen rato antes de reconocerla. Ya no quedaba nada de aquel esplendor de antaño. Solo una figura demacrada que no me despertaba la menor emoción. Fruncí el ceño y le pregunté fríamente. ¿Qué haces aquí, Ximena? Al ver mi verdadera indiferencia. Sintió un dolor agudo en el corazón, con los ojos enrojecidos. Dijo entre sollozos. Carlos, he venido a pedirte perdón. Cuando estábamos juntos, fui yo quien te traicionó. Quien permitió que soportaras tantas críticas. Cada vez que te mentía diciendo que estaba de viaje. Sentía remordimiento. Por eso pedí a mi asistente que te enviara regalos, pensando que así compensaba mi indiferencia. Me lancé tras Pedro sin mirar nunca atrás hacia ti. Esa mirada tuya, llena de amor, fui yo quien la traicionó. Si pudiera, dame una oportunidad de compensarlo. ¿Sí? Vuelve conmigo, y te amaré con todo lo que soy. Reconstruiré todo desde el principio. Y solo te amaré a ti. Frente a su confesión arrepentida, tan intensa, yo solo sentí náuseas. Si no fuera porque ahora estaba en la ruina, traicionada por Pedro, perdiéndolo todo, ¿habría venido a decirme esto? Ella simplemente quería a alguien que la amara sin condiciones. Pero nunca fue capaz de amar con todo el corazón. ¿Acaso amó de verdad a Pedro? Quizás sí. Pero más que nada fue una obsesión por lo que no podía obtener. Después, al estar con Pedro, al poco tiempo ya comenzó a recordarme. Porque una vez conseguido, ya no se valora, y la obsesión deja de tener sentido. Al entenderlo, solté el último nudo en mi interior. Ellos fueron los que no supieron medir, no supieron valorar el amor verdadero. Yo no necesitaba seguir martirizándome. Ximena, realmente eres despreciable de pies a cabeza. Dicho esto, me subí al coche y me fui. Al escuchar el informe de los guardias, María sonrió mientras giraba el bolígrafo en su mano. Sabía que había llegado el momento. Ximena creyó que la distracción de los guardias había sido casual. Pero en realidad todo era un plan de María. Necesitaba ver a Ximena por última vez para soltarla por completo. El final de Ximena y Pedro ya estaba dispuesto por María. Ella realmente no quería que esos dos siguieran revoloteando como moscas frente a mí. Últimamente Pedro se había relacionado con un rufián, planeando dañar el coche del señor Carlos. Molestas moscas, de verdad. María sonrió con frialdad y contactó con el jefe de aquella banda. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cenamos juntos? De paso, preguntaré si en tu zona necesitan más gente. Ximena ya no tenía el menor valor. Entonces, que se ocupe de ella también. María, he venido a recogerte del trabajo. Escuché la voz de María, que hacía una seña a su asistente para retirarse. Y luego se levantó para recibirme. Ella me abrazó con fuerza. Y todo el cansancio del día pareció desvanecerse al instante. De verdad quiero atarte a mi lado, para poder verte a cada momento. Me reprochó con un puchero. Todos los días estás ocupado con el estudio. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que salgamos juntos? Me sentí un poco apenado. Era cierto que últimamente la había descuidado. Hoy no hablemos de trabajo. Solo quiero estar contigo. Entonces, te perdono. Sonrió suavemente y sus delicados dedos apretaron los míos. Mañana es fin de semana. Ven conmigo a conocer a mi familia. Todos tienen muchas ganas de verte. Vacilé un poco. No te preocupes. Solo tienen curiosidad. Todos estos años he estado sola. En casa creen que me quedaré acompañada por la soledad toda la vida. Bajo su mirada tierna, asentí. Al día siguiente, fuimos a la antigua mansión de la familia de María. Al acercarnos al lugar, no pude evitar sentirme tenso. Aunque ya había estado casado. Esta vez mis emociones eran completamente distintas. María, yo ya me divorcié, ¿y si no les agrado? No te preocupes, ya les hablé con acento agudo de ti. Hasta sienten pena de que te hayas encontrado con alguien que no lo merecía. Ella sonrió, apretando fuerte mi mano. Mi familia es muy sencilla. Al bajar del coche, dos personas de mediana edad elegantemente vestidas ya nos esperaban en la entrada. Me sonrieron con amabilidad. Papá, mamá, este es Carlos. Mucho gusto, señor, señora. Aquí traigo un pequeño obsequio. Espero que les agrade. Con que la hayas traído. Ya es suficiente, no hacen falta regalos. El padre de María rió, tomando mi mano con cordialidad. Los abuelos los esperan en la sala. Los ancianos expresaron una cálida bienvenida. Y pasamos toda la tarde conversando animadamente con la familia de María.
Al despedirnos, su madre me entregó una bolsa. Es un pequeño presente de la familia. No lo rechaces. De regreso, abrí la bolsa. Adentro había una caja antigua que contenía un reloj de bolsillo sumamente valioso. Esto es demasiado caro, dije incómodo. Es una reliquia de la familia, siempre destinada al yerno. María sonrió, colocándome el reloj en la muñeca. Te queda perfecto. En la bolsa también había una tarjeta negra, un contrato de traspaso de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, y documentos de un parque de diversiones. Al ver esos obsequios, comprendí que la familia de María realmente me valoraba. Pero yo se los devolvería todos, ya que había fundado mi propia empresa y comenzaba a tener frutos. Lo que viniera de la familia de mi esposa sería para ella. En una noche tranquila, llevé a María a un restaurante elegante. Las luces tenues, la música suave, la vajilla delicada. Todo parecía un sueño. Apenas nos sentamos, los camareros empezaron a traer platos exquisitos. Mientras le servía comida, la escuchaba recordar las memorias de cuando nos conocimos. De pronto, la música cambió a mi canción romántica favorita. Las luces se apagaron, y un haz de luz se centró en mí. Me levanté, caminé hasta María y saqué una cajita de terciopelo. Al abrirla, brilló un anillo de diamantes. María, desde el instante en que te vi, supe que eras la mujer con la que quería recorrer toda mi vida. ¿Quieres ser mi esposa? Los aplausos y felicitaciones resonaron en el restaurante. Con lágrimas en los ojos, María asintió una y otra vez. Sí, quiero. Le puse el anillo en el anular y la abracé con fuerza. Te amo, y jamás cambiará. Fuera de la ventana, estallaban fuegos artificiales. Entre los vítores de todos, nos abrazamos intensamente. Nuestro amor puso un punto perfecto en esta página. Y también abrió un nuevo capítulo en nuestras vidas.